Gracias por estar con nosotros en Desde la Red con Dios. El día de hoy con una entrevista con un invitado especial, el padre Guillermo Serra, pues legionario de Cristo. Él ha desarrollado y es uno de los pioneros que ha desarrollado todo lo que es las redes y la predicación a través de las redes. Gracias, padre Serra, por estar con nosotros. Gracias, es para mí una gran alegría poder compartir este espacio con ustedes. Pues padre Serra, yo quisiera que nos contara muchas cosas, que nos contara un poco de su historia, cómo descubrió su vocación, porque creo que esto puede ayudar a muchos jóvenes a que se acerquen a Dios y que si sienten el llamado puedan corresponder al llamado. Me gustaría que nos contara un poquito. Bueno, la vocación no es algo fácil de expresar porque no necesariamente es un momento exacto, es un proceso. A mí lo que más me ayudó es reconocer que nunca antes había sentido el llamado de Dios, incluso cuando nos hacían los exámenes o pruebas de orientación vocacional, nunca salía la posibilidad de ser sacerdote. Tengo una gracia muy especial que es la de tener un tío abuelo sacerdote, que de hecho fue mi padrino de bautismo. Ha estado cercano, siempre respetando la distancia, pero sí ha sido alguien muy cercano, y él tiene un hermano mártir beato, sí, que el Papa San Juan Pablo II beatificó en el 92. Si quiere después les cuento un poco la historia porque fue providencial. Y gracias a él fue como yo me fui acercando a Dios. En la época de la prepa siempre hay unos años difíciles de lucha sobre temas de fe. Me recuerdo una vez que fui a misa y me quedé atrás platicando con mis amigos. El sacerdote, después del Evangelio, se acercó con el micrófono y me dijo: ¿de qué habla en el Evangelio? Y obviamente no tenía ni idea. Y desde ahí decidí, no vuelvo a pisar una iglesia hasta que sepa lo que está pasando en la misa. Y lo cumplí, tardé un año, pero desde ese momento no he faltado a misa, todos los días. Pero investigó profundamente. Sí, bueno, también Dios se sirvió de una chava, de una muchacha que me gustaba, que ella se iba a misa, me acerqué a los domingos y de ahí se dio todo un proceso donde acabé en un grupo de jóvenes que tenía mi tío abuelo sacerdote. Él era capellán de un banco muy grande en Madrid y yo decidí el verano antes de entrar a la universidad acompañarlo a un campamento de verano donde estos chavos que tenían eran como los encargados de los niños. Yo quería ganar algo de dinero, me fui con ellos, me gustó el ambiente y gracias a esta experiencia conocí a este grupo y dos de ellos iban a dejar todo para entrar, uno al seminario y otra se iba de monja carmelita descalza. Y yo pensé, están locos. O sea, está bien que uno vaya a misa y reza el rosario, pero otra cosa es dejar todo. Claro. Y a partir de ahí inicié un proceso donde Dios a los 3 meses me llevó al seminario donde había entrado este compañero y ahí en una misa, a través de un canto, se me quedó grabadísimo esta frase: sígueme, sígueme, hacen falta obreros en la mies. Y sí que hacen falta obreros en la mies, sinceramente. Sí. La situación de España con respecto a la de México en el sacerdocio, ¿qué diferencia se encuentra? La verdad es que llevo casi 25 años fuera de España. Sé que las vocaciones no abundan, es una situación complicada. España es un país, aunque muchos piensen que es católico, es un país que está dividido. O sea, la misma guerra civil del año 1936 al 39 lo dejó claro y sigue habiendo mucha aversión contra la Iglesia. Sí es un país católico, pero también es un país anticatólico, o sea, hay una lucha fuerte. Y además yo creo que el secularismo y todo lo que estamos viviendo ha pegado muy fuerte. No es fácil que haya vocaciones, cada vez son vocaciones más tardías, como también está pasando en México. Son quizá vocaciones más sólidas, menos, pero más sólidas de chavos que están entrando ya después de la universidad. No nos damos abasto, la media en España de sacerdotes creo que son 65, 66 años de promedio. Aquí en México, gracias a Dios, es un poquito más baja, pero como digo yo, gracias a Dios que solo el 10% va a misa, porque si todos los católicos fuesen a misa, o sea, no sé cómo le haríamos. Sí, no nos daríamos abasto los sacerdotes. Respecto a su ministerio aquí en México, ¿cómo se inician las redes? ¿Qué es lo que le llama la atención? Bueno, el origen fue un poco sin buscarlo yo. Yo había escuchado hablar de Facebook en el año 2010 y para mí
era como un misterio y como esto es una pérdida de tiempo. ¿Y qué voy a hacer yo aquí, perder el tiempo con todo el trabajo que hay que hacer? Pero recibo una misión de dar seguimiento a un grupo de jóvenes y me di cuenta que los jóvenes ya no utilizaban el correo, que era más fácil contactarlos a través de Facebook. Y yo me acuerdo que pues, puse todos mis datos y de repente me empieza a sugerir amigos y yo, pues esto es del demonio. O sea, ¿cómo es posible que sepan quiénes son mis amigos si yo nada más he puesto mi correo? Luego ya entendí cómo funciona, ¿no? Entonces me empezaba a sugerir amigos y amigos y amigos y empecé a aceptar y empecé a crear una red de contactos. Y yo llevaba ya 10 años de sacerdocio, pero había tenido trabajos más secretariales, entonces no había tenido tanta oportunidad de predicar hacia afuera. Entonces pues empecé a escribir reflexiones, empezaron a gustar, la cosa empezó a crecer, a crecer, a crecer. Tuve que crear una página pública y pues a raíz de ahí empecé a crecer, crecer, crecer y a encontrar pues oportunidades porque en aquellos tiempos había muy pocos sacerdotes. ¿Qué frutos ha encontrado de sus prédicas? Es decir, ¿ha tenido la posibilidad de presenciar personas que estaban muy alejadas y se acercaron? ¿Cuáles son los frutos? Sí, no, hay historias muy, muy hermosas de personas que se acercaron, que después incluso, dado que he viajado bastante por el mundo, he llegado a conocer personalmente personas que sentían a un Dios lejano y a través de los escritos se han acercado a Dios, han visto un Dios más como alguien cercano, me han podido hacer consultas, he podido ayudar a matrimonios a punto de divorciarse, he podido también orientar a vocaciones, gente incluso con problemas de suicidio, también darles una motivación, un ánimo. Y para mí ha sido la gran maravilla el poder crear toda una red de contactos por todo el mundo que luego me ayudan a multiplicar los pequeños proyectos que tengo. Te doy un ejemplo. Hace 2 años una señora en una cena me dice, padre, ¿por qué no graba lo que usted sube cada día, la oración de la mañana? ¿Por qué no la graba y la manda por WhatsApp? Y yo dije, qué flojera, ¿no? Pero dije, bueno, y ¿Lo va a hacer? Lo hice 2, 3, 4 días y lo empecé a mandar a mis contactos de WhatsApp. Era una reflexión sobre el Evangelio del día. Y a los 4 días pues ya me cansé porque pues, con el trabajo llegas cansado, tienes que escribirlo, grabarlo y dejé de mandarlo. Y me empezaron a llover mensajes, padre, ¿está bien? ¿Está enfermo? Digo, no, ¿yo? ¿Por qué? Yo, sí, estoy bien, ¿por qué preguntan? No, es que como no mando el Evangelio, entonces ahí me di cuenta que había gente que ya lo estaba esperando. Y volví a empezar y desde entonces ya no he podido parar porque pues llega a miles y no millones de personas a través de los grupos de WhatsApp y ha sido una maravilla ver el hambre, porque a mí me maravilla más el hambre de la gente que lo poco que pueda hacer uno, ¿no? Es más la gran necesidad de lo que la gente pide. Y no es como antes que ibas, comprabas su libro, te lo recomendaban. Ahora, si te llega a ti, lo escuchas. Entonces hay que llegar donde está la gente. Ya lo han dicho los últimos papas, hay que salir de la sacristía, hay que salir de la iglesia para estar donde está la gente. Y la iglesia tiene que darse cuenta, y el Papa Francisco lo ha repetido, que pues hay que salir, una iglesia en salida porque la gente ya no viene a la iglesia. No digo que estos medios suplan el ir la asistencia a la misa, pero puede ser un medio muy oportuno de traer gente de regreso. Sí, bueno, porque de la predicación viene la fe y de la fe las obras. Entonces la predicación, pues da igual que lo oigas en cualquier lugar. Y si tú la puedes oír en casa porque eso es lo que está sucediendo, pues qué mejor. Padre, yo he visto que usted ha hecho como cursos o incluso algún retiro a través de los medios digitales. ¿Qué resultado tiene? Porque es algo más largo. Sí, he tenido algunos proyectos también para probar un poco cómo funciona. Hice un retiro de sanación con 5 o 6 cápsulas y la verdad recibí bastante buena respuesta y después hay inquietud por continuar. Yo creo que el medio audio es más sencillo porque mucha gente me dice, padre, yo me meto en el carro o nada más levantarme mientras me preparo voy escuchando el Evangelio. Entonces, imagínense lo que es poder llegar a miles de personas que escuchan la palabra de Dios y se quedan con ese inicio de un propósito, un deseo de conocer más a Jesús y saber, bueno, que ya mi día está orientado por este mensaje. El tema del audio y de la televisión, pues hay que saberlo compaginar. El medio televisivo, las cápsulas visuales pueden ser un poco más complicadas de difundir. Ahora mismo hay una saturación, pero hay que saber encontrar el medio, en qué momento y los formatos sobre todo, teniendo en cuenta que la gente ya más de 3-4 minutos ya no nos aguanta.
Aunque, la verdad, metiéndose un poco más en el mundo de YouTube, que es como la televisión pública, Sí, claro. sí te das cuenta que hay temas donde la gente los busca y los escucha sí, completos. Sí. Hay videos larguísimos con millones de vistas. Sí, y que aun cuando sea largo, la gente se lo escucha completito. Sí. También es un arte descubrir cuáles son los temas de interés de la gente. ¿Cuál para usted son esos temas de interés, padre? Yo me he dedicado sobre todo a la oración y es un tema que nunca se va a agotar. Inagotable. Luego hay temas un poco más, que digo yo, de esto, el final del mundo, mensajes así apocalípticos, que también hay una sección de personas que también buscan eso. Yo no me voy por ahí, pero sí hay mucha curiosidad. Luego también temas básicos de doctrina, cómo confesarse bien, cuáles son los pecados mortales, cuáles no, cómo aprovechar mejor la misa. Hay un hambre de conocer la doctrina, porque sí nos damos cuenta que la gente va a misa, pero no sabe lo que sucede. Yo estoy preparando un nuevo proyecto, espero en un año iniciarlo, sobre la misa explicada. Cómo aprender a vivir mejor la misa. Y hay una respuesta increíble porque la gente va a misa, no entiende los gestos, no entiende las oraciones, y si alguien se los explica de manera sencilla pero profunda, la gente responde muchísimo. Ni las posturas. Sí. O sea, no entiende por qué se para, por qué se sienta, por qué se hinca, tampoco lo entiende. Ahora en la prepa donde trabajo estoy teniendo misa por salón explicada y le pido a los chavos, a ver, escríbame cuáles son las preguntas, cosas que no entienden de la misa, y me preguntan, pero ahora por qué va de rojo, ahora por qué va de verde, los colores, y cuando me arrodillo, ¿en qué tengo que pensar cuando está el sacerdote consagrando? Entonces son cosas que a veces dice uno, bueno, es que es obvio, no es obvio, no saben a veces lo que está pasando, no saben qué tienen que hacer, pero ¿por qué me arrodillo? ¿Qué significa arrodillarse? Y poco a poco lo vas explicando y como que les gusta. ¿Cuál es para usted el punto fundamental de la crisis de fe? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Somos nosotros como católicos los que hemos fallado? ¿Los sacerdotes no han enseñado suficiente y la iglesia jerárquica no ha enseñado lo suficiente o no se da abasto? ¿O el secularismo, los medios de comunicación nos han arrasado? ¿Cuál es para usted el problema fundamental de esa crisis? Yo creo que es una crisis, vamos a llamarla cíclica. A lo largo de la historia de la iglesia se van viendo diversas crisis. Yo creo que es una vivencia que no hemos logrado saber transmitir. Es una crisis existencial donde el hombre sigue haciéndose las mismas preguntas, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy en la vida? Etcétera. Y no logramos que Jesús encarnado, Jesús Eucaristía, les toque, porque no han hecho una experiencia. Y yo lo pongo de un modo muy sencillo. A una mamá que va a tener un hijo, le haces una lista, mire, señora, a partir de que tenga su hijo va a dejar de hacer todas estas cosas que antes le gustaban y ya no va a poder hacerlas, ¿ok? ¿Quién quiere tener un hijo? Nadie. Pero ¿qué sucede cuando recibes el hijo en tus brazos y por amor a él duermes menos, puedes salir menos con las amigas? Comes menos. Pero estás feliz porque tienes al bebé, sí, ¿no? Claro. Entonces pasa lo mismo en la doctrina. A veces hemos hecho demasiado énfasis en la parte moral, que hay que cumplirla, pero la parte moral es una parte que viene después de una experiencia. Yo, porque amo a Jesús, porque lo conozco y me ha entusiasmado y me ha transformado, quiero amarlo. ¿Y cómo lo amo? Con la parte moral. Pero antes quizá hemos hecho demasiado énfasis en la parte moral, esto está mal, esto es pecado, entonces sin haber dado una experiencia. Entonces, ¿quién quiere dejar de hacer cosas sin saber para qué o por quién? ¿Qué grupo de personas es la que más responde a sus prédicas? ¿Tiene alguna noción? O sea, los jóvenes son los que más me escuchan, las señoras, los señores. Bueno, en general, sin haberlo buscado, y eso se puede ver en las redes sociales porque se mide, es un segmento de mujeres entre 35 y 55 años, es el estilo, es el tipo de mensajes que yo transmito. Luego es un arte, porque si uno quiere bajar la audiencia, por ejemplo, ya tienes que cambiar el tipo de mensaje, cómo lo presentas. Claro. Y eso también es un modo muy hermoso de saber, bueno, ahora estoy trabajando con chavos de la prepa, pues ¿cómo les hablo? Entonces tienes que, por ejemplo, cuando les dice, a ver, hágame un resumen de esta parte del Evangelio, les tienes que decir, a ver, con 5 hashtags, hágame el resumen de las palabras claves del Evangelio. Ellos entienden, sí, ¿no? Entonces, ya entendemos. Y hay que utilizar el lenguaje de Instagram, de Facebook, de Twitter, con ese formato, porque aunque no se lo crean, los chavos pasan de 6 a 8 horas diarias en redes sociales. Es su mundo, es su lenguaje, es su cultura. Entonces, si quieres hablar de Dios, tienes que hablar dentro de esa cultura para que lo puedan acoger más fácilmente. ¿Cuáles son sus retos para este 2019?
¿Mis retos personales Sí, claro. o de apostolado? Y de apostolado, lo que usted Bueno, quiera. mi reto personal es sobre todo pues, crecer en cercanía con Jesús y con la Virgen María. Es más una oración, diría yo, de abandono. Ya no es tanto contenido intelectual, sino es aprender a abandonarse más. Como digo yo, cuando uno llega ya a los 40, es mi edad, o los 50, te das cuenta que hay que convivir con límites, que ya por mucho que digas, no, esto lo voy a superar, todos tenemos límites físicos, Y espiritual, pero sí. también espirituales, y es aprender a soltar y abandonarse y a coger estos límites con humildad y ofrecérselos al Señor. Y a nivel de apostolado, estoy haciendo ahora un proyecto que me está maravillando por la respuesta que he tenido, que se llama 52 vestidos. Es un proyecto que envío por WhatsApp, donde voy haciendo meditaciones semanales sobre un aspecto del corazón de la mujer, y son presentar 52 vestidos por cada semana del año, donde explico cómo ve Dios el corazón de la mujer. Parto de un ejemplo sencillo, por ejemplo, acuérdate cuando eras niña y te vestías de princesa y no te querías quitar el vestido y soñabas. Bueno, y de ahí hago una aplicación, Dios sueña para ti porque tú eres su princesa. Y hago una aplicación práctica y ha sido realmente maravilloso ver la respuesta de las mujeres, cómo se han sentido identificadas y cómo han aprendido a amarse y a sentir la dignidad que Dios les ha dado como mujeres. Voy ya en el capítulo 13, me quedan pues 40 y tantos vestidos, no sé cómo lo voy a hacer, pero pues hay mucha expectativa y para mí es un trabajo que en oración quiero dedicar a la mujer para agradecerle esa vocación tan maravillosa. Le quería preguntar, ¿qué libros tiene para que el público se tengo publicado en el 2015, publiqué el libro Sal de tu cielo, Camino hacia la intimidad con Dios, que es una colección de artículos a través de preguntas. Cómo entrar en la presencia de Dios en la oración, y parto de un encuentro de Jesús con un personaje y voy explicando esa parte. Qué bonito. Y después en el 2017 publiqué mi segundo libro, que se llama Jesús a mi alma, que es una colección de 120 poesías, oración, poema, oración, donde el alma se dirige a Jesús y donde también Jesús se dirige al alma, que también ha recibido muy buena acogida. O sea, tienes esos dos y este nuevo proyecto, el de Sí, los vestidos. y luego también tengo el Camino de Belén, que es una preparación de 33 días que mando por WhatsApp. Tengo el Camino de Cuaresma, el Camino del Corazón de Jesús. ¿Y esos ya los tienen por escrito todavía? Está por escrito, los estoy editando para poderlos publicar. Tengo una consagración a María para niños, una consagración a María para adultos, una consagración a la Divina Misericordia, y pues más proyectos que no alcanzan. ¿Cómo cogen sus superiores todo este movimiento? Porque yo pienso que cuando se es sacerdote, pues se debe una cierta obediencia, ¿no? Una cierta obediencia a su orden, sí, y también a sus superiores y también al obispo. ¿Cómo acogen este movimiento suyo, este anhelo suyo de ir a todos lados, de predicar, de influir, de escribir? ¿Cómo lo acogen? Pues yo creo que estamos ahora mismo en un momento de transición, porque todo el apostolado a través de redes sociales al inicio, como yo mismo lo acogí, es con un poco de temor, porque pues no se sabe el alcance, cuánto tiempo le vas a dedicar, y en cierto sentido es una novedad. Yo he hablado con ellos, obviamente tengo una responsabilidad asignada, intento cumplir lo mejor posible, sí, y como le decía antes, todo esto es en mis tiempos libres. Gracias a Dios tenía un talento que no conocía, puedo escribir muy rápido, sí, y entonces esto ha hecho que aprovechando tiempos libres aquí y allá haya podido producir mucho material, sobre todo por esa primera experiencia que tuve en mis 10 primeros años de sacerdote, donde no predicaba tanto y sí había escrito o había recopilado mucho material, y ahora pues es casi como ordenar un poquito y producir de manera muy rápida. Y son cosas que se pueden reciclar en el sentido de que ya tengo todo el Evangelio comentado, pues cada año se va mandando por audio, el Camino de Belén, de Cuaresma. Entonces ya la inversión de tiempo cada vez es menos. Sí, además usted es mucho más rápido, ¿no? En lo que tiene que ejecutar, ya sabe cómo y cómo hacerlo, y lo puede hacer. Y luego también entender que no es como un hobby, sino al revés, es un modo de apostolado masivo que llega a millones de personas. Claro, esto no es un Entonces, juego, ¿no? Cuando uno va a dar una conferencia, pues la promoción sin quererlo ya está hecha, porque ya mucha gente te conoce. Entonces es una manera de acercarse y tener ya mucho tiempo y espacio ganado hacia las personas que se va a dirigir, ¿o no? ¿Cómo lo localizan a usted? Para que usted nos diga de sus redes, nos diga cómo está. Cuéntanos un poquito para que la gente lo localice. La página principal, tengo una página web que se llama padreguillermo.com. Ahí encuentran todo mi material ordenado, todas mis redes sociales. Creo que es el camino más fácil. Después, también en Facebook tengo una página que se llama Padre Guillermo, una página pública que tiene casi 1 millón de seguidores.
En Instagram estoy como gserradm, en Twitter es P. Guillermo Serra, y también en YouTube tengo un canal que es p.guillermoserralc, y ahí tienen también todo mi material. Todo su material. Este apostolado que usted realiza, ¿tiene personas que quieran hacer lo mismo que usted y se acojan a que las oriente, les diga cómo y pueda conseguir tener una escuela en su apostolado? La verdad es que he tenido varios padres de mi congregación que han acudido, o laicos también, para pedirme consejo, y pues lo que yo digo, el camino andado y la experiencia que tengo yo es un regalo para los demás, no es algo que me quedo. Yo comparto mis redes, que me pide ayuda, padre, promocione esto en sus redes sociales, yo lo hago de mil amores, porque esto es para Dios, no es para uno. Sí, claro. Sí. ¿Y qué espera usted, por ejemplo? Yo lo he visto en alguna ocasión, algún comentario que hace en televisión, ¿lo buscan en la televisión normal? Actualmente estoy participando en Hechos Meridiano de TV Azteca, en Hechos con Valor, que es una breve reflexión de 3 minutos sobre un tema actual, y busco sacar una conclusión o presentar un valor, y eso es una vez al mes, cada 15 días, depende, me turno con otro padre, y ha sido también una experiencia muy, muy buena. Pero es curioso, la gente cuando me ha parado o me ha preguntado si soy el padre Guillermo Serra, es más por los audios y por las redes sociales que por la televisión, sí. ¿Y cuál es el futuro para usted de los medios de comunicación, las redes? Pues la verdad, el futuro, yo creo que el futuro ya es presente, es producir material y estar un poco atento a las necesidades de las personas, y pues ojalá podamos hacer un proyecto más grande para la gloria de Dios, y sobre todo, como yo le digo a los padres que están empezando, hay que cuidarse mucho, porque no es uno, la persona, es lo que representamos a Jesús, damos el mensaje de Jesús, y no es fácil encontrar un equilibrio entre presentar la persona del sacerdote y presentar el mensaje. Claro. Y gracias a Dios tenemos muchos sacerdotes que han sido pioneros, son muy buenos, muy claros, y sobre todo con una profunda vida de oración y con una vida ejemplar. ¿Qué nos sugeriría a los que lo estamos escuchando, que lo escuchamos, para poder tener un encuentro con Jesús? Si le dijera, oiga, padre, ¿cómo dice usted? Es que yo pues voy a la misa y no siento nada, leo el evangelio y me da lo mismo, no entiendo nada, me aburro, rezo el rosario y me aburro, ¿por qué tantos Aves Marías? ¿Qué les diría a usted para que esas personas que nos escuchan inicien en esa búsqueda y ese encuentro con Jesús? A mí hay un pasaje de la Biblia que me ha ayudado mucho y que yo utilizo frecuentemente en las predicaciones, y es el pasaje del Éxodo 3, cuando Moisés se acerca por curiosidad para ver esa zarza que está ardiendo y que no se consume. Entonces, en primer lugar, ver que ya existía, se estaba quemando, estaba ardiendo esa zarza, es decir, Dios es el que tiene la iniciativa. Entonces, un Moisés que se deja llevar por la curiosidad, es decir, dejarse llevar por el Espíritu Santo, esa hambre que sentimos, acercarnos a Dios, sobre todo al Evangelio y a la Santa Misa, a la Eucaristía. Es el primer lugar, Dios tiene la iniciativa, Dios te va a buscar, tú nada más déjate encontrar. En segundo lugar, ver maravillado cómo ese amor no se acaba nunca, permanece para siempre, pero también es un amor como el mismo símbolo del fuego, es un amor que no se deja atrapar, que hay que estar ahí, hay que saber medirse, porque si te alejas no te calienta, si te acercas te quemas. Entonces ahí está la parte del discernimiento, o sea, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo? ¿Qué es lo que yo le tengo que ofrecer a Dios? Y eso implica también el dedicarle tiempo, ser paciente, porque muchas veces queremos encontrar en la oración una respuesta inmediata, sentirme bien, y no es así. Es una experiencia de estar junto a Dios, un amor que no se termina, pero es un amor que no se deja manipular. Entonces hay que ser muy paciente, y sobre todo aquello del Deuteronomio, escucha, oh Israel. Es decir, es una religión, la religión cristiana católica es una religión de la escucha. Hay que aprender a hacer silencio y escuchar mucho. Y eso es difícil, y más en el tiempo actual. Así es. Finalmente le preguntaré, para pedirle una conferencia a un grupo, todo eso, ¿cómo nos acercamos a usted? Es muy sencillo, me pueden mandar un correo a saldetucielo@gmail.com. Ahí también en la página web que les dije, padreguillermo.com, ahí hay un formulario abajo donde pueden enviarme un mensaje con cualquier tipo de petición de oración, cualquier sugerencia o cualquier necesidad que tengan. ¿Cuáles son los temas que usted considera que son los que mejor sabe transmitir y los que han dado mayor impacto? De los que tengo más experiencia es todo lo que es la oración personal, encuentro con Dios, talleres de oración he dado varios. Sí. Estoy dando conferencias sobre redes sociales y también estoy dando conferencias sobre matrimonios.
He preparado una muy bonita que me ha gustado mucho, la sigo trabajando, que se llama Los 7 niveles de intimidad, donde expreso a los matrimonios y también a novios, y también sirve para cualquier persona, cómo muchas veces nos quedamos en el tercer nivel y hay otros niveles de intimidad que no logramos alcanzar en nuestra vida personal y en el matrimonio, y hacen que el matrimonio no crezca y se estanque, y a veces vive una crisis porque no llegamos a esos niveles más altos. Y lo voy explicando de una manera práctica, concreta, simpática, y yo creo que ayuda mucho a los matrimonios a entenderse un poquito más. Qué importante es, ¿verdad? Qué importante es que transmitirlo y hacer todo esto para que la gente se acerque a Dios. Es necesario que nosotros vayamos a las personas, ¿verdad? Como ustedes. Pues somos representantes de Dios. A veces pensamos que Dios no me habla. Bueno, pues nosotros estamos llamados a hacer esa voz, prestar nuestra voz, nuestras palabras, nuestras manos, todo a Dios para que podamos llegar a más personas. Padre Serra, muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Gracias por haber venido, y sobre todo, pues para nosotros es un honor. Le decíamos al Padre Serra que aquí tiene su casa, que venga, que nos grabe, que nos diga qué necesita, porque muchas veces queremos, o sea, nosotros como laicos hacemos muchas cosas, pero el que un sacerdote hable, a mí me ponen siempre, pues yo no me acostumbro que sea una mujer la que me comente en el Evangelio. Me da mucha pena, pero les digo, bueno, pues empieza tú también, para que ya no sean tanto, no sé yo, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo en equipo. Obviamente nosotros tenemos la preparación apta para hacer esto, pero qué bueno que hay laicos que nos están empujando y nos están retando también a los sacerdotes a salir hacia afuera. Que es bien importante. Entonces, pues esto es su casa, Padre Serra. Gracias, muchas gracias. Muy contenta de recibirlo. Vamos a tenerlo más por aquí. Yo lo he invitado a que nos predique, nos hable de los temas más álgidos. Hay muchos temas muy importantes y comprometedores. Toda la parte de identidad, ¿verdad? De identidad sexual, de hombre, mujer, toda la cultura de la muerte. Hay muchos temas muy importantes que nos gustaría mucho que nos tratara. Y cuente conmigo, yo con gusto lo preparo y nos podemos ver aquí. Claro que sí. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Hasta la próxima.